desde micología, definición, hongos sistémicos, hongos superficiales, hongos oportunistas y lo que hagamos de virus. Ya, está bien. Este, avanzaremos de ese modo. Ya, a ver, un minutito, voy a compartir mi pantalla, voy a abrir. Creo que en el sistema, como se han suspendido las clases, hola hijo, este, se ha borrado los temas que íbamos a hacer ese día, ¿no? A ver, acá tengo el otro archivo, a ver un ratito. 4B. Ah, sí, pues ha borrado. Ya, vamos a avanzar. Ya, chicos, vamos a hacer era virus respiratorio, virus de la rabia. Ya, virus generalidades, vamos a avanzar. Rabia es un tema muy cortito y si nos alcanza el tiempo, hacemos enterovirus. Ya, vamos a hablar acerca de virología. Ya, bueno, se escucha bien mi audio, ¿no? Sí, doctor. Ya, por favor, la delegada que les tome asistencia, me lo pasa luego, ¿ya? Ya, muy amable. Ya, entonces, ya hemos terminado lo que son micosis, ¿no? Como pueden ver, es un tema, es un capítulo un poco corto, ¿no? Hemos visto las principales características de los virus y bueno, pues de estos honguitos y sabemos pues que afectan mucho a las personas inmunosuprimidas. En el tema de virología, los virus, pues como ustedes comprenderán, son son elementos, ¿no? De la naturaleza que, como ustedes saben, están en la categoría de lo vivo y lo no vivo, ¿no? Tiene características de seres vivos, pero también tienen algunas propiedades de la materia inerte, ¿no? Entonces, pero son elementos muy importantes porque las enfermedades que producen, pues, son bastante frecuentes, son los responsables generalmente actualmente de los brotes, de las epidemias, ¿no? De la última pandemia ha sido pues por un virus, ¿no? Tiene la capacidad de mutar fácilmente, lo cual hace que adquieran pues nuevas variantes y eso le permite evadir el sistema inmune y poder infectar al hombre, ¿no? Y muchos de los virus actualmente no poseen tratamiento, ¿no? Solo unos cuantos virus, sobre todo los de grupos del herpes, hepatitis y VIH son los que tienen tratamiento, la mayoría de ellos no los tienen, ¿no? La vacunación es un elemento muy importante para evitar muchas de las infecciones por virus, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de la clasificación, estructura y replicación viral, ¿ya? Como podemos ver, ¿no? En generalidades, los virus son huéspedes obligados, ¿no? Dependen de la maquinaria biosintética del huésped para su replicación. Doctor, La reproducción, ¿sí? doctor, disculpe, no está presentando su pantalla. Ah, no está presentando, ay, perdón. Sí, por favor. Ya, disculpen, a ver.
Ok, perdón, lo cerré el aula habitual y se cerró todo. Ahora sí se puede ver mi pantalla. Sí, doctor. Sí, ¿no? Sí, doctor. Cualquier cosita, por favor, me avisan o me escriben al WhatsApp, es la delegada, por ya, si hay algún inconveniente. Mi amor. Ya, entonces sí vamos, bueno, los virus, pues los consideramos parásitos celulares obligados, son intracelulares, obviamente, y su característica es que depende de la maquinaria biosintética del huésped para su replicación, ¿no? A diferencia de otros microorganismos, algas, bacterias u hongos, los virus pues carecen los virus carecen de la maquinaria biosintética para producir energía, ¿no? No producen, no tienen procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, ellos no dependen mucho de la obtención de energía para replicarse, sino por eso es que utilizan la maquinaria biosintética del huésped, ¿ya? No producen proteínas por sí solos, no generan ATP, no consumen glucosa, no hay virus anaerobios, no hay virus aerobios, ¿no? Porque no tienen un metabolismo, ¿no? Definido, ¿no? El metabolismo es el de la célula que ellos, infectan, ¿no? La reproducción del virus tiene lugar mediante el ensamblaje de componentes virales en vez de por fisión binaria, ¿no? Es como una especie de robot, ¿no? Que ingresa a la célula, deja sus instrucciones y la célula cumple esas instrucciones y las piezas, las proteínas que produce son las que se ensamblan y forman los nuevos viriones, ¿no? Consiste de un genoma de ácido desoxirribonucleico de tipo ADN o ácido ribonucleico, ARN, empaquetado en una cubierta protectora y a veces rodeada de una membrana, ¿no? De ahí que una clasificación de los virus desde este punto de vista es que existan los virus desnudos y los virus con envoltura, ¿no? Y también otra clasificación que son los virus ADN y los virus ARN. Ojo que los virus no tienen los dos al mismo tiempo, no pueden tener o no tienen ADN y ARN al mismo tiempo, o tienen ADN o tienen ARN, ¿ya? La estructura y genética de los virus han sido optimizadas mediante procesos de mutación y selección para infectar a los humanos y otros hospederos, ¿no? Los virus pueden transmitirse entre hospederos, ¿no? Atravesar la piel u otras barreras o adaptarse a la maquinaria bioquímica del huésped, perdón, atraviesan la piel u otras barreras, luego se adaptan, ¿no? A la maquinaria bioquímica del huésped y evitan la eliminación por el sistema inmune, ¿no? Entonces son los pasos en los cuales los virus llegan a producir la infección en el hombre, ¿no? La transmisión, atravesar las barreras, adaptarse al interior de la célula huésped y evitar la eliminación por el sistema inmune, ¿no? Y luego de ello viene su replicación, ¿no? Entonces, una característica, como mencionamos, de los virus es que tienen una capacidad de mutar muy grande, incluso más que las bacterias, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando un virus muta, ¿qué va a pasar? Pues van a producirse algunos virus que sean defectuosos, o sea, que no van a producir enfermedad y que no van a poder replicarse, algunos virus que puedan infectar al hombre y otros virus que puedan ser mucho más óptimos, ¿no? Entonces, obviamente los virus defectuosos, van a desaparecer y lo que van a quedar con el tiempo son los virus, hábiles, ¿no? Capaces de infectar al hombre, ¿no? Entonces es como una especie de selección que se produce, ¿no? Como una selección natural, ¿no? Como vemos acá, las definiciones de propiedades de los virus son agentes filtrables, ¿no? Pueden ser aislados a través de una membrana, ¿no? Un filtro especial de nitrocelulosa, ¿no? Los virus son parásitos intracelulares obligados. Los virus no pueden generar energía o sintetizar proteínas independientemente de una célula hospedadora. Los genomas virales pueden ser ARN o ADN, pero no ambos, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Los virus poseen una cápside desnuda o una morfología con envoltura, ¿ya? Por eso decimos, ¿no? Tenemos virus ARN o ADN y también tenemos virus de cápside desnuda o que poseen envoltura, ¿no?
Los componentes virales se ensamblan y no se replican mediante división, ¿no? O sea, el material genético no se divide en dos o se divide en varias como ocurre en las bacterias, ¿no? Tiene un mecanismo particular. ¿Cuáles son las consecuencias de las proteínas virales? ¿No? Los virus muchas veces no son considerados seres vivos. Los virus deben ser infecciosos para sobrevivir en la naturaleza. No hay virus que por sí mismos puedan sobrevivir. Siempre tienen que infectar a algún huésped. Los virus deben ser capaces de utilizar los procesos celulares de la célula hospedadora para producir sus componentes. ¿Y cuáles son sus componentes? El ARN mensajero, las proteínas y las copias idénticas del genoma, ¿no? Los virus deben codificar los procesos necesarios no proporcionados por la célula. Si por ahí alguna célula carece de una enzima, ¿no? Digamos la transcriptasa reversa, ¿no? Que se ve en el VIH, ¿no? Que codifica la transformación de ARN en ADN, entonces el virus tiene que aportar esa enzima que falta, ¿no? Que generalmente pues no es mucho, es una o dos enzimas que el virus puede aportar, ¿no? Los componentes virales deben poder autoensamblarse, ¿ya? No hay que olvidar eso. Acá, bueno, este es un cuadro comparativo entre los virus versus las células, ¿no? Y aquí podemos ver las múltiples diferencias, ¿no? En cuanto al ácido nucleico, ¿no? No poseen las dos moléculas al mismo tiempo, ¿no? Las cantidades de proteínas que producen, los virus tienen escasas proteínas, la membrana lipoproteica que está presente solamente en algunos virus con envolturas, porque estos virus con envolturas adquieren fragmentos de la membrana plasmática del huésped y esa es la envoltura que tienen, ¿no? Insertan proteínas específicas del virus y se transforma esta membrana plasmática en la envoltura del virus. Pero todas las células tenemos membrana plasmática, no, los virus no tienen ribosomas, no tienen mitocondrias, ¿no? Casi no tienen enzimas, ni tienen multiplicación binaria. Entonces, todo eso es lo que caracteriza, ¿no? A los virus, de diferencia a los virus de las células, ¿no? Los virus pueden clasificarse en cuanto a su tamaño, ¿no? Hay virus muy grandes como son el parvovirus y otros más pequeñitos como es el poxvirus, o perdón, es al revés. Los virus más pequeñitos son los parvovirus y los más grandes son los poxvirus, como el virus de la viruela. Sus nombres describen características virales, ¿no? Enfermedades asociadas o tejido o localización geográfica donde fueron identificados, ¿no? Por ejemplo, existe pues el virus del dengue, ¿no? Que obviamente se sabe que produce pues, la enfermedad del dengue, el virus de la fiebre amarilla, ¿no? También existe pues el virus de la encefalitis venezolana, el virus de la encefalitis del Nilo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, de acuerdo a la zona geográfica donde han sido encontrados, ¿no? O por algunas propiedades como el citomegalovirus, que se caracteriza porque las células aparecen como infectadas como medios gigantes, o virus del herpes asociados a la enfermedad, o virus de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una enfermedad con degeneración de la sustancia blanca, y así, etcétera, ¿no? Entonces, los nombres son variables, ¿no? Generalmente no se pone ya, los virus no poseen los nombres de los descubridores, ¿no? Como en el caso de las bacterias. De acuerdo a la clasificación de los virus que causan enfermedad en el hombre, los virus ADN se dividen en 7 familias y los virus ARN se dividen aproximadamente en 13 familias, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico los virus ADN, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, ¿no? Los virus se clasifican en dos grandes grupos, ADN o ARN, ¿no? No hay otro grupo más, ¿no? Y los virus ADN se dividen en virus con envoltura y un virus de cápside desnuda, ¿no? Los virus con envoltura tenemos los poxvirus, herpesvirus, hepanavirus, y los de cápside desnuda, poliomavirus, papilomavirus, adenovirus, parvovirus, ¿no? Aquí le pone SS porque es single strand, que en castellano significa una sola cadena, o sea, los virus pues juegan con el material genético, ¿no? Ya nosotros tenemos la idea de que el ADN siempre tiene dos cadenas, pero por ejemplo hay un virus que tiene ADN en una sola cadena, ¿no? Bueno, cada uno de estos casos particulares lo vamos a ir viendo conforme avancemos en virología, ¿no? Ahora, la idea del curso no es que se aprenda la clasificación de los virus, ¿no? O sea, no, ya con el tiempo van a poder entender, conforme avanzamos, se van a familiarizar con algunos virus, y en realidad no es muy complicado, es fácil, ¿ya? De acuerdo al tipo de enfermedad que produce, uno puede saber si es un virus con envoltura o un virus de cáncer del desnudo.
Bueno, con respecto a los virus ARN, como pueden ver, ya la clasificación es un poquito más, más larga, ¿no? Como pueden ver, existe el ARN positivo, el ARN en sentido negativo. Hay algunos virus que son ARNs de doble cadena, o sea, tienen las dos cadenas como si fueran ADN. Y existen los virus, retrovirus, que transforman ARN, que son capaces de codificar este ADN a través del ARN, ¿no? Igualmente, en cada categoría hay virus desnudos o con envolturas, ¿no? Como pueden ver, los ARN virus tienen más familias, ¿no? Y el único virus de ARN cadena doble es el reovirus, ¿no? Y los retrovirus son los que virus de ARN que son ARN y luego codifican este ADN y luego vuelven a codificar el ARN, ¿no? Ya, entonces, como les digo, no es necesario que se aprendan las familias, eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos el curso, ¿no? Aquí podemos también ver la clasificación de los virus que producen enfermedad en el hombre, ¿no? Hay algunas familias que sí son bien conocidas, que eso sí de repente van a poder acordarse fácilmente. Por ejemplo, los flavivirus, ¿no? Los flavivirus son los que producen el dengue, la fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, el Zika, ¿no? Hepatitis C, ¿ya? Como pueden ver, ¿no? Estas enfermedades pertenecientes a flavivirus. De ahí, de los virus ADN, oh, ¿no? Seguimos con perdón, con los retrovirus, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los retrovirus, son los virus del HTLV1, ¿no? Y los virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Del HIV, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a los virus ADN, probablemente la familia más conocida será, pues, los herpes virus, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Que son varios especies, por decirlo así, ¿no? Como el virus del herpes 1, el herpes 2, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes 6, herpes 7 y herpes 8, ¿no? Como pueden ver, cada uno con su enfermedad característica, ¿ya? Ya, entonces, esa es la clasificación en forma general. Pero como les digo, no, la idea del curso no es que sepan pues cuáles son calicivirus, cuáles son reovirus, porque al final eso no se van a acordar mucho. Pero sí lo importante es que se acuerden qué enfermedades, cuáles son los virus que producen las enfermedades más, más frecuentes o de mayor impacto, ¿no? Eso es importante. ¿Ya? A ver, cuál es la estructura del virión? ¿Ya? Los viriones se miden en nanómetros, ¿no? El virión o partícula vírica consiste en un genoma de ácido nucleico empaquetado en una cubierta proteica. A esa cubierta proteica se le llama cápside y a la vez puede estar cubierto por una membrana llamada envoltura. Ya no se olviden, cápside es de naturaleza proteica y una membrana llamada envoltura que tiene que ver mucho con la membrana plasmática de las células que infectan. Los viriones de mayor tamaño pueden contener un genoma mayor que puede codificar más proteínas y por lo general son más complejos. Las proteínas de la cápside o las proteínas de unión a los ácidos nucleicos pueden asociarse con el genoma para formar la nucleocápside. ¿No? Entonces, de ahí vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En forma sintética, miren, el DNA o el material genético, DNA o RNA, más las estructuras proteicas, más las enzimas y proteínas ligadoras de ácidos nucleicos, todo esto da lugar a la nucleocápside, ¿no? Así se le llama virus desnudo. Pero cuando tienes esta nucleocápside más glicoproteínas y membrana plasmática, o sea, la envoltura, se le llama virus con envoltura, ¿no? O virus envuelto, de repente por ahí van a ver en algunos libros. ¿Ya? Entonces no se olviden eso. Entonces, ¿cuál es la nucleocápside? La nucleocápside, ¿no? Es la unión de ácidos, es la unión de los ácidos nucleicos, de las proteínas estructurales, ¿no? Y algunas enzimas y proteínas asociadas al material genético, ¿no? Todo eso va a dar lugar a la nucleocápside. Aquí podemos ver el tamaño comparativo, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Los virus más pequeños son los parvovirus y los más grandes son los poxvirus, ¿no? Ahora lo ocultamos, ¿no? El poxvirus, ¿no? Que es el virus de la viruela, por ejemplo. Los herpesvirus también son virus muy importantes, ¿no? Son grandes. Otra cosa importante es que mientras más pequeño es el virus, pues menos material genético contiene, ¿no?
La estructura de los viriones, la capa externa del virión es la cápside o envoltura, ¿no? En realidad todos los virus tienen cápside o nucleocápside, sino lo que va a variar es si lo de afuera es solo cápside o está asociado a una envoltura. Estas estructuras son las encargadas del transporte, la protección y el empaquetado durante la transmisión del virus a un hospedador, de un hospedador a otro, ¿no? Son los que permiten llevar el virus, ¿no? De un individuo a otro y para la extensión dentro del hospedador. Las estructuras de la superficie de la cápside y la envoltura median en la interacción entre el virus y la célula diana por medio de una estructura o proteína de adherencia vírica. Ya, no se olviden eso, proteína de adherencia vírica. La eliminación o la alteración de la envoltura externa inactiva el virus. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta cápside de envoltura, ¿no? Es una estructura que rodea al virus, ¿no? También tiene la función de actuar entre el virus y la célula diana para que el virus pueda ingresar a la célula diana. Y en su superficie de la cápside de la envoltura, cualquiera de los dos, hay proteínas especiales y estas proteínas pues contienen sus receptores en la célula diana, ¿no? Por eso es que le permite ingresar a la célula, ¿no? Estas proteínas que en el caso de cada virus tienen un nombre particular, tienen un nombre específico, ¿no? Se le llaman proteínas de adherencia vírica. En el caso de los virus que tienen envoltura, esos virus no pueden vivir sin la envoltura. Si tú eliminas la envoltura de los virus, el virus se inactiva, ¿no? Ya no es contagioso. La cápside es una estructura rígida, capaz de soportar condiciones ambientales adversas. Muchos son de transmisión fecal-oral. ¿Por qué? Porque resisten el pH ácido, por ejemplo, del estómago, las temperaturas altas. La envoltura, en cambio, es una membrana compuesta de lípidos y proteínas y glucoproteínas, ¿no? La estructura membranosa de la envoltura solo puede mantenerse en soluciones acuosas. Como dice acá, por ello es que los virus con envoltura deben permanecer húmedos y por lo general se transmiten por medio de fluidos, gotículas respiratorias, sangre y tejido. Entonces, como pueden ver, ya estamos viendo una diferencia en los virus, ¿no? Los virus desnudos o solo caps que poseen solo cápside, que generalmente su transmisión es fecal oral. ¿Por qué? Porque la proteína de su cápside es muy resistente a las condiciones adversas del ambiente, ¿ya? En el cambio, los virus con envoltura son un poco más delicados. Por ello es que necesitan un ambiente húmedo y generalmente, pues para que puedan transmitirse de individuo en individuo, no pueden ser por transmisión fecal oral porque fácilmente se destruyen. Entonces lo hacen por medio de fluidos, ¿no? Gotas respiratorias, a través de la sangre, transfusiones o tejidos, ¿no? El tejido puede contener el virus y de ese modo, digamos, en el caso de los trasplantes, por ejemplo, pueden contagiar al individuo receptor, ¿no? La mayoría no pueden sobrevivir en las condiciones desfavorables del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, eso caracteriza mucho a los virus con envoltura. ¿No? Aquí podemos ver, este es un virus de cápside desnuda, ¿no? Aquí está la cápside icosahédrica. Las proteínas que sobresalen de la superficie se les llama espículas o spikes, ¿ya? Y adentro tenemos el core y el ácido nucleico. Aquí tenemos un virus con envoltura que tiene una nucleocápside helicoidal. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No? Ustedes pueden ver acá, este es el genoma del virus, ¿no? Puede ser ADN o ARN, pero alrededor del genoma se encuentran las proteínas de la nucleocápside, ¿no? Que tiene aspecto cilíndrico, como pueden ver, ¿no? Entonces, es la cápside, en realidad en este virus la cápside es este que está acá, y aquí la cápside son estas como horquillas que se ven. Estas horquillas chiquitas son las cápsides, es la cápside del virus. Como tiene esta forma que rodea el virus, ¿no? En espiral le llama, pues, nucleocápside helicoidal, ¿no? Después luego viene una matriz proteica y finalmente viene la envoltura, como pueden ver acá, ¿no? Acá tenemos las espículas, ¿no? La matriz proteica, ¿no? Es esta de acá y la envoltura. Y finalmente tenemos acá los virus envueltos, como pueden ver, este es un virus envuelto de cápside icosahédrica. Entonces, como pueden ver acá, esta es la cápside icosahédrica y alrededor se ve la membrana, es la envoltura del virus, ¿no? Entonces se diferencia, ¿no? La cápside no es igual de esta con esta, ¿no? ¿No? Con respecto a la envoltura, ya estamos mencionando que los virus con envoltura tienen una membrana compuesta por lípidos, proteínas y glucoproteínas. Propiedades: en el suelo es sensible al ácido, a los detergentes, desecación y calor, o sea, fácilmente pueden ser destruidos en el ambiente. Modifican la membrana celular durante la replicación y es liberado mediante gemación y lisis celular. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esta estructura de envoltura?
Bueno, las consecuencias es que el virus debe permanecer húmedo, ¿no? No puede sobrevivir en el aparato gastrointestinal por el pH ácido, se propaga en gotas grandes, secreciones, trasplantes de órganos y transfusiones de sangre, no necesita destruir la célula para propagarse, para la protección y el control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria mediada por células, ¿ya? La inmunopatogenia se debe a reacciones inflamatorias y de hipersensibilidad, ¿no? En el caso de la estructura del virión con cápside desnuda, el componente solo es proteína, ¿no? No tiene estos varios componentes que tiene el virus con envoltura, es simple nomás. Y en el entorno es estable frente a factores como la temperatura, el ácido, las proteasas, los detergentes y la desecación, ¿no? Entre comillas, es un virus un poco más resistente, como pueden ver ahí. Es liberado de la célula mediante lisis, ¿no? No hay fase medigemación o fase lisogénica, todo es por lisis, ¿ya? Consecuencias, puede propagarse con facilidad en fómites de mano a mano, polvo en gotas pequeñas, puede desecarse y conservar el carácter infeccioso, ¿no? Por muchos años, ¿no? Puede sobrevivir en las condiciones adversas del intestino, puede resistir a los detergentes y a tratamientos inadecuados de aguas residuales y los anticuerpos pueden ser suficientes para la inmunoprotección. Hablemos de los virus con cápside. La cápside viral se forma a partir de proteínas individuales que se asocian en unidades progresivas más grandes, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El ARN mensajero interactúa con el ribosoma y se producen los aminoácidos, se insertan los aminoácidos que van a formar la cadena de los polipéptidos y esos polipéptidos van a dar lugar pues a las proteínas, ¿no? La cápside son las proteínas estructurales, ¿no? Estas unidades estructurales se asocian en subunidades que se asocian en protómeros, capsómeros y por último una procápside o cápside reconocible, ¿no? O sea, una proteína más básica, ¿no? La procápside sigue procesándose hasta que termina de por formarse la cápside transmisible, ¿no? Las estructuras virales más sencillas que pueden formarse son simétricas e incluyen estructuras helicoidales e icosaédricas, ¿no? Las estructuras helicoidales poseen forma de bastones, mientras que el icosaedro es una aproximación de una esfera. Las cápsides asimétricas poseen formas complejas y se asocian con ciertos virus bacterianos denominados fagos, ¿ya? Las cápsides asimétricas, ¿ya? Aquí podemos ver algunos virus, ¿no? En fotografía electrónica, ¿no? Bueno, no se puede ver fácilmente si son virus con envoltura. Por ejemplo, acá podría ser, ¿no? Se podría ver que aparentemente es un virus con envoltura, ¿no? Porque se ve la membrana externa, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se puede ver, ¿no? Entonces, esta es la estructura, ¿no? De la cápside, ¿no? Como los virus tienen formas geométricas, pues hay algunos de icosaedros, ¿no? De 12 caras, o hay otros icosaedros de 18 caras y así, ¿no? Entonces, esas características tienen estos virus que son de cápside desnuda, ¿no? Aquí podemos ver, este es un virus de 12 vértices, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la otra cara hay otros 6 más, ¿no? Tiene 20 caras, ¿no? Cada cara es un triángulo, como pueden ver. Y ustedes ven cómo están dispuestas las proteínas, ¿no? Las proteínas están dispuestas en forma de una red, ¿no? Que le da ese aspecto, ¿no? Con respecto a los virus con envoltura, la cubierta del virión está compuesta por lípidos y proteínas y glucoproteínas, ¿no? Posee una estructura membranosa similar a las membranas celulares, ¿no? Como les digo, estos son fragmentos de la membrana que el virus ha arrancado, ¿no? Para poder mantenerse vivo. O activo, ¿no? Las proteínas celulares raramente se encuentran en la cubierta viral, incluso aunque dicha cubierta se obtenga de membranas celulares. Son virus redondos o pleomorfos. La mayoría de las glucoproteínas virales poseen hidratos de carbono unidos a asparagina que se extienden a través de la cubierta y se alejan de la superficie del virión, ¿no? Entonces, eso lo que pasa es que en la envoltura del virus, pues no vamos a encontrar muchas proteínas porque el virus en sí mismo no produce muchas proteínas. Entonces, lo que vamos a encontrar es solo el receptor, ¿no? Eso da la ventaja de que pueda ser más fácilmente aislado
en la proteína que interactúa, ¿no? Con la célula huésped, ¿no? Algunas glucoproteínas actúan como proteínas de adherencia vírica capaces de unirse a estructuras de las células diana, y las proteínas de adherencia vírica que también se unen a los eritrocitos se denominan hemaglutininas. Virus con envoltura, las glucoproteínas, ¿no? O proteínas de adherencia vírica son antígenos principales que inducen la respuesta inmunitaria protectora. Todos los virus ARN de cadena negativa poseen envoltura. Los componentes del ARN polimerasa dependiente del ARN viral se asocian con el genoma ARN negativo de los ortomixovirus, paramixovirus y rhabdovirus para formar nucleocápsides helicoidales, ¿no? El espacio intersticial entre la nucleocápside y la envoltura se denomina tegumento y contiene enzimas, proteínas e incluso ARN que facilitan la infección vírica. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo es el virus de la influenza. El virus de la influenza es un virus de tipo ARN, ¿ya? Y como pueden ver aquí en el interior se encuentran las proteínas, se encuentran las ribonucleoproteínas, la polimerasa y también la molécula de ADN. En la parte exterior tenemos lo que es la envoltura, ¿no? Todos los virus respiratorios o casi todos los respiratorios tienen su envoltura, ¿no? Y en la envoltura salen, perdón, la envoltura, como pueden ver, tiene una estructura parecida a la membrana celular. Entonces, a través de se puede ver que hay algunas proteínas que atraviesan, ¿no? Esta envoltura, como la espícula o espina hemaglutinina o neuraminidasa, que son proteínas muy importantes porque son parte de la etiopatogenia de lo que es la influenza, ¿no? Aquí podemos ver también otro tipo de virus, ¿no? Este es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Pueden ver acá la envoltura y la nucleocapsia es la que se encuentra dentro. Los bacteriófagos o fagos, ¿no? Existe un grupo de virus parásitos de las bacterias, ¿no? Están compuestos por de ácidos nucleicos y cápside proteica, ¿no? Pueden seguir dos tipos de ciclos. La fase lítica, en la cual el ácido nucleico es liberado en el interior de la bacteria, se replica en el citoplasma y produce el lisis de la bacteria. Entonces, ese tipo de ciclos un poquito que ayuda a entender un poco más, ¿no? ¿Por qué tienen cápsula o por qué tienen por qué tienen cápside y por qué tienen envoltura, ¿no? Luego viene el segundo ciclo, el ciclo lisogénico, en el cual el ácido nucleico se integra en el cromosoma de la bacteria y se replicará cada vez que lo haga el genoma bacteriano, ¿no? Entonces no hay lisis de la bacteria, ¿no? Entonces, este ciclo lisogénico pues favorece mucho a que los virus permanezcan en formas crónicas, porque si fuera lítico sería más fácilmente controlado por el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces no se olviden, no hay lisis de la bacteria en las fases lisogénicas, ¿no? Existen otros virus atípicos, ¿no? Virus defectuosos que tienen ácido nucleico y proteínas, pero no pueden replicarse sin un helper virus, un virus que les ayuda, ¿no? El cual proporciona la función perdida. Por ejemplo, también tenemos, creo que lo dejamos ahí lo de virus defectuosos. También tenemos lo que son los pseudovirus, que contienen dentro de la cápside DNA de la célula huésped en vez del ADN propio del virus, ¿no? Entonces, son formados durante la infección de ciertos virus cuando el ADN de la célula huésped es fragmentada y piezas de ellas son incorporadas dentro de la cápside. Pueden infectar células, pero no se replican, claro, porque es el ADN del propio individuo, ¿no? Entonces, si no son los genes adecuados, no se multiplican. No se produce la replicación. Luego tenemos los viroides, que consiste solo de una molécula simple de RNA circular sin una cubierta proteica o envoltura. Pueden replicar, pero su mecanismo no es claro, no están implicados en alguna no están implicados en alguna enfermedad para el hombre. Y los priones, que son partículas infecciosas de naturaleza proteica, que no contienen ácidos nucleicos, no pueden producir respuesta inmune o inflamatoria del huésped. Para terminar, vamos a hablar acerca de lo que es la replicación viral.
¿no? Como pueden ver acá, los principales pasos de la replicación viral son los mismos para todos los virus, casi todos guardan la misma similitud. Por ahí hay algunas diferencias particulares, ¿no? Que podamos mencionarlas. Ya, la célula actúa como una fábrica proporcionando los sustratos, la energía y la maquinaria necesaria para la síntesis de las proteínas víricas y la replicación del genoma. Los procesos no proporcionados por la célula deben ser codificados por el genoma del virus. La forma en la que cada virus realiza estos pasos y supera las limitaciones bioquímicas de la célula es diferente para las especies, para las diferentes estructuras de genoma y del virión, ¿no? No hay un virus que sea superior a los demás, en otras palabras, ¿no? Durante la fase viral, bueno, cuando se produce la replicación viral, existen dos fases, ¿ya? Una es una fase temprana de la infección, ¿no? En el cual el virus debe reconocer una célula diana apropiada, ¿no? Para poder unirse a ella, penetrar la membrana plasmática, introducirse en la célula, liberar su genoma en el citoplasma y en caso necesario transportar el genoma hasta el suelo, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en la fase temprana. En la fase tardía, comienza el inicio de la replicación del genoma y la síntesis macromolecular vírica, y tiene lugar el ensamblaje y liberación de los de los virus, ¿no? De los viriones. La liberación del genoma de la cápside o la envoltura durante la fase temprana anula la capacidad infectiva y altera la estructura identificable, iniciando el periodo de eclipse, ¿ya? Entonces no se olviden, ahorita vamos a mostrar un gráfico de qué consiste el periodo de eclipse, ¿no? La liberación del genoma de la cápside o la envoltura durante la fase temprana anula la capacidad infectiva, ¿no? El periodo de eclipse finaliza con la aparición de nuevos viriones tras el ensamblaje viral. El periodo de latencia durante el que no se detectan virus infecciosos extracelulares incluye el periodo de eclipse y finaliza con la liberación de nuevos virus. ¿Ya? Aquí podemos ver los diferentes pasos. Este es un esquema general, ¿no? Se produce el reconocimiento de la célula diana, se da la adherencia, la penetración del virus, el virus pierde su envoltura y se produce la síntesis de macromoléculas, ¿no? El virus tiene algunas proteínas que empiezan a multiplicar su material genético, pero la mayoría del trabajo lo realiza la célula del hombre, ¿no? La célula del hombre sintetiza ARN precoz y proteínas no estructurales para compensar, ¿no? Cuando falta algún aminoácido o con alguna base nitrogenada, ¿no? Replicación del genoma, la síntesis del ARN tardío y síntomas estructurales y modificación de virus tras la traducción, ¿no? Entonces son las funciones que tiene que se producen a este nivel, ¿no? Luego viene el ensamblaje de los virus, la gemación de los virus con envoltura y la liberación del virus. Aquí podemos ver, ¿no? Es un esquema de la replicación viral, como pueden ver acá. El virus reconoce a la célula huésped a través de las proteínas de su cápside o de su envoltura, interacciona con la célula huésped. Este lo reconoce, ¿no? Porque tiene el antígeno específico e ingresa a la célula, pierde su vesícula que lo está acompañando, lo cual desaparece y se produce la síntesis, ¿no? Si es de cadena única, se generan primero dos copias; si es de cadena de doble, y solo se generan las copias complementarias, ¿no? Como podemos ver aquí, se produce la transcripción con la activación del aparato de Golgi, ¿no? En las letras de verde que ven ahí son las distintas dianas de los antifúngicos, ya igual que en bacterias, igual las distintas dianas de los antifúngicos. Finalmente lo que vamos a tener es la replicación, ¿no? Los síntomas van a disminuir, ¿no? Eso es lo que va a pasar, pero la replicación va a dar lugar a muchas partículas virales, ¿no? Las cuales van a multiplicarse y producir la síntesis y este, perdón, la destrucción y la liberación de las partículas virales, ¿no? En la célula huésped, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿no? Estos son fragmentos que se sintetizan y finalmente se ensamblan.
Con respecto a la replicación viral, cada célula infectada puede producir hasta 100.000 partículas. Sin embargo, tan solo 1 a 10% de estas partículas pueden ser infecciosas. Las partículas no infecciosas, ¿no? O partículas llamadas también partículas defectivas, se deben a amputaciones y errores en la producción y ensamblaje del virión, ¿no? Acá podemos ver cómo se clasifican, ¿no? Acá tenemos la etapa temprana, donde se codifican la mayoría de las proteínas, estructurales, ¿no? Ya mencionamos, ¿no? Y luego tenemos la etapa tardía, ¿no? En la cual este, se producen los otros componentes del virus. Generalmente van en dos etapas, ¿ya? En la etapa temprana vienen lo que son las proteínas estructurales y en la etapa tardía vienen las estructuras involucradas en la replicación viral y del genoma, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí en el gráfico, aquí inicia la enfermedad, ¿no? Al inicio hay una concentración del virus que crece exponencialmente, ¿no? Y como pueden ver acá, una vez que baja la concentración de los virus, se produce un control también, ¿no? Si ustedes hacen un control para ver cómo está la infección, pues en esta etapa todavía vamos a encontrar a las partículas virales. Posteriormente, lo que va a pasar es que los virus se van a multiplicar y van a aumentar su concentración, ¿no? Para finalmente llegar al estado actual en el que nos encontramos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el gráfico de la parte inferior, se ven los diferentes tipos de virus conforme van apareciendo en la serología, ¿no? El más rápido hasta ahora es perdón, este, aquí podemos ver los diferentes tipos de virus, ¿no? Las partículas, cómo van multiplicándose rápidamente, ¿no? Aquí en la leyenda de abajo de la figura A, también menciona las etapas, ¿no? Vemos que hay una etapa temprana y una etapa tardía, pero también hay una etapa de infección, una etapa de eclipse, una etapa latente y una etapa de producción, que es cuando el virus se libera, ¿ya? Entonces, la etapa de infección es en los primeros días, ¿no? 1 o 2 días, ¿no? Y la etapa de eclipse es de entre el segundo al cuarto día. Y si pueden ver acá, ¿no? Pueden ver que la etapa de eclipse empieza cuando el virus se infecta inicialmente, o sea, cuando se infecta disminuye un poco su concentración, ¿no? Cuando el individuo se infecta, se produce el inicio de la fase de eclipse, el cual dura más o menos hasta que termina la síntesis de los viriones. La fase latente tiene una duración parecida, ¿no? Pero dura un poco más. El eclipse dura hasta que se forman las partículas virales y la fase latente perdura hasta que las partículas, este, hasta que las partículas son liberadas, ¿ya? Entonces, acá hay un detalle que parece bien pequeñito, pero que sí puede marcar la diferencia entre la fase de eclipse y la fase latente. En la fase de eclipse y la fase latente, ambos empiezan al mismo tiempo, ¿no? Empieza empieza lo que es la separación del virus de su cápside y el material genético se empieza a multiplicar en la célula huésped. Todo esto ocurre en esta etapa. Luego las partículas se replican y empiezan a aumentar su número, ¿no? Entonces la fase de eclipse te corresponde hasta que el virus se forma la cápside, los viriones. ¿Ya? Pero estos viriones pueden estar dentro de la célula huésped, ¿no? No están liberados completamente. En cambio, la fase latente te dura hasta cuando los virus son liberados de la célula huésped, ¿no? Hasta que haya lisis o fase lisogénica, hasta ese punto es donde permanece la fase latente del virus. Entonces, la diferencia entre la fase de eclipse y la fase latente no está en el inicio, sino está al final. ¿Cuál es el acontecimiento que aparece? Si aparece ensamblaje de viriones solamente, es el eclipse. Y estos viriones obviamente se van a liberar, se acumulan y van a liberarse. Y cuando se liberan, recién termina la fase latente, porque en ese momento ya son contagiosos, ¿ya? No sé, chicos, si ha quedado claro o lo volvemos a repetir. Hola, ¿me escuchan? Todo claro, doctor.
Sí se entiende, ¿no? Ya, entonces no se olviden, en esta parte lo que dice temprano y tardío tiene que ver con estos periodos, fase temprana y fase tardía, ¿ya? Y en la parte final es el eclipse, la fase del eclipse y la fase latente, ¿ya? Aquí en la parte inferior solo lo único que muestra es la rapidez con las cuales los virus se multiplican, ¿no? Desde el lugar, desde la infección, ¿no? Los virus más rápidos, por ejemplo, si se dan cuenta, son los randovirus, togavirus, y los retrovirus son virus un poco más lentos, ¿no? En este cuadro, bueno, de lo que la idea era mostrar cuáles son los receptores, pues, de los virus, ¿no? Esas proteínas que se encuentran en la envoltura o en la cápside que le permiten interaccionar con otras células, ¿no? En el caso del virus Epstein-Barr, las células B, en el caso del VIH, las células TCD4, el receptor es obviamente CD4, en Epstein-Barr las células C, complemento a C3D, CR2, que es el CD21, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces esto lo vamos a ver conforme avancemos, ¿no? En las clases, entonces vamos a ver que cada virus tiene su proteína específica que le permite ingresar a la célula huésped, ¿no? Este gráfico parece un poco complicado, pero no lo es. Dice acá, pasos de la síntesis macromolecular viral, el mecanismo de la síntesis de proteínas y ARN mensajero viral y de la replicación del genoma bien determinados por la estructura del genoma. Entonces, miren, un poquito para que se entienda. Esto es cómo se produce la síntesis de las proteínas virales, el tipo de genoma, el ARN mensajero y la proteína que se produce, ¿ya? Entonces, miren, cuando el ADN es de doble cadena, como pueden ver acá, es una cadena, ¿no? Hay dos cadenas de color rojo unidos con puentes de sulfuro, ¿no? Este es un ADN de doble cadena. Este ADN de doble cadena generalmente es capaz de, ¿no? A través de la transcriptasa, perdón, de la RNA polimerasa, va a generar las copias de ARN mensajero, ¿no? Y de él va a dar lugar a la síntesis proteica. Pero, ¿qué pasa en el virus que es de cadena única? En el virus que es de cadena única, lo que exige la naturaleza es que se convierta en cadena doble. Una vez que se transforma en doble cadena, se va a proceder también a la síntesis del ARN mensajero, ¿no? Y luego a las proteínas virales, ¿no? Hasta aquí está sencillo. ¿Qué pasa si el virus es ARN positivo? Es lo mismo, el ARN positivo prácticamente es ARN mensajero. Entonces se da lugar a la síntesis proteica. Esta proteína es una proteína grande, en la cual se va fragmentando y va a dar lugar a las proteínas pequeñitas, que son los que van a conformar las cápsides, ¿no? Y los elementos estructurales del virus. Luego tenemos los virus ARN negativos, ¿no? Que como pueden ver, la cadena ya no es de color azul, sino es de color negro, ¿no? Entonces, los virus ARN negativos, ¿qué tienen que hacer? Primero se transforman en ARN positivo, pues, ¿no? Es lógico, ¿no? Porque es más sencillo sintetizar proteínas a través del ARN mensajero de cadena positiva. Entonces, este virus ARN negativo primero se vuelve ARN positivo. ¿Por qué está en líneas punteadas? En realidad, perdón, en realidad lo que va a pasar es que cuando se produce la replicación viral, pues no, se van formando las pequeñas cadenas de lo que es el ARN mensajero. Y cada cadena de ARN mensajero va a dar lugar a un vídeo, ¿no? Este, cuando, ¿Qué pasa cuando el virus es ARN de doble cadena? Del mismo modo, se tiene que sintetizar una sola cadena de ARN mensajero y luego se produce la replicación, ¿no? De las partículas virales. Y finalmente, en el caso de los retrovirus, el ADN del virus es un ARN en sentido positivo. Este ARN se transforma en ADN, ¿no? Para tener el paso como estas de arriba. Y finalmente se produce la síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis proteica, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales qué es lo que ocurre. Propiedades de los virus, este es de los virus de tipo ADN, ¿ya? Propiedades de los virus ADN. El ADN no es transitorio lábil, o sea, el ADN de estos virus es más estable que el de los virus ARN. Numerosos virus ADN establecen infecciones persistentes, ¿no? O latentes o con proceso de inmortalización. El clásico ejemplo son los herpes, pues, ¿no? Luego, los genomas del ADN residen en el núcleo, excepto en el caso de los poxvirus.
El ADN viral se parece al ADN hospedador con fines de transcripción y replicación, ¿no? Los genes virales deben interaccionar con la maquinaria del hospedador para la transcripción, ¿no? La transcripción de los genes virales se regula automáticamente, los genes tempranos codifican enzimas y las proteínas fijadoras de ADN, y los genes tardíos codifican proteínas estructurales y de otro tipo, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? Los genes tempranos que van a codificar enzimas y proteínas fijadoras de ADN, o sea, todo tiene que ver con la síntesis de ADN. Y los genes tardíos tienen que ver con qué? Con la cápside, con la formación de la cápside, las proteínas estructurales, por eso menciono. ¿Ya? Las ADN polimerasas precisan un cebador para replicar el genoma viral, ¿no? Y los virus ADN de mayor tamaño codifican elementos que favorecen la replicación eficiente de su genoma, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos: parvovirus, papovavirus, epanavirus, ¿no? Adenovirus, herpesvirus y poxvirus. Aquí podemos ver en el gráfico cómo se produce la síntesis. Es la entrada del virus, interacciona con el núcleo donde se encuentra el ADN de la célula hueso, el ADN, ¿no? El genoma de ADN. Esto va a dar lugar a lo que es la síntesis proteica, ¿no? Porque este genoma de ADN va a dar lugar a las moléculas de RNA mensajero, ¿no? Estas moléculas de RNA mensajero van a dar lugar a la síntesis proteica, a la síntesis de mayor cantidad de proteínas, ¿no? Posteriormente, este tipo de virus, como pueden ver, esta es en la fase temprana de la síntesis proteica, y en la fase tardía de la síntesis proteica podemos ver que hay una interacción, ¿no? Vienen otros tipos celulares, ¿no? Perdón, se produce la síntesis proteica, ¿no? Pero a diferencia de la anterior etapa, los fragmentos virales pasan por una serie de procesos de maduración, ¿no? Por ejemplo, acá en el aparato de Golgi se le coloca como unos palitos, ¿no? De tambor parece, ¿no? Entonces, esos son los receptores, ¿no? Del virus, ¿no? Por ejemplo, en el aparato de Golgi, ahí es donde el virus madura y alcanza un estado, eh, perdón, el virus madura porque adquiere algunas glicoproteínas, ¿no? Estas glicoproteínas son las que va a expresar en la membrana externa, como puede ver acá, ¿no? Y son los responsables de la enfermedad, ¿no? También algunas partículas virales, pues, se terminan de ensamblar, ¿no? Se forma la envoltura, la partícula viral se van juntando, van adquiriendo la envoltura y se van liberando hacia, hacia las otras células o hacia un espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con los virus de tipo ARN. Entonces, no, ADN, perdón, virus ADN. Entonces, no se olviden que el virus ADN está constantemente entrando y saliendo de la célula, ¿no? Está constantemente entrando al núcleo de la membrana del célula, o mejor, al núcleo de la célula huésped, pues, ¿no? Está entrando constantemente, ¿ya? Con respecto a los virus ARN, como pueden ver acá, es más simple su replicación, ¿no? El núcleo ya no participa activamente como el ADN, ¿no? En el gráfico podemos ver cómo el virus se va imaginando, aquí está el virus imaginado dentro de la célula huésped, se produce la liberación del virus, que consta de una molécula llamada BPG más lo que es la secuencia de iniciación, ¿no? De la síntesis proteica más la cadena de polipéptidos, ¿no? Como pueden ver, estos polipéptidos se van interaccionando ¿con quién? Con los ribosomas, ¿no? Y los ribosomas, pues poco a poco van informando los elementos proteicos, ¿no? Sintetizan, ¿no? El material genético, ¿no? ¿Qué más? Hay un grupo de genes que va a dar lugar que va a dar lugar a lo que son hay un grupo de genes que lo que van a dar lugar son las proteínas estructurales, y hay otro grupo de genes que van a dar lugar a la polimerasa de ARN, entonces, que es la que le permite multiplicar su material genético, ¿no? Y de ese modo se van ensamblando las moléculas ¿no? de ARN en cada cápside, ¿no? Y se van liberando, ¿no? Este tipo de virus generalmente pues da lisis, ¿no? El ARN en este caso es lábil y transitorio. La mayoría de los virus ARN se replican en el citoplasma, es casi la regla, ¿ya? Las células no pueden replicar el ARN. Los virus
ARN deben codificar una ARN polimerasa dependiente de ARN, o sea, vienen con su propia ARN polimerasa. La estructura del genoma determina el mecanismo de transcripción y replicación. Los virus ARN son propensos a sufrir mutaciones, son los que más mutan, pues son más difíciles de controlar. La estructura y la polaridad del genoma determinan cómo se genera el ARN mensajero viral, cómo se procesan las proteínas. Los virus ARN, excepto aquellos con genoma ARN positivo, deben poseer polimerasas, ¿no? Todos los virus ARN negativo poseen envolturas. Acá pone algunos ejemplos de ellos, ¿no? Ya no los vamos a mencionar, van a quedar así entonces, ¿no? Ya lo vamos a ver conforme hagamos estos virus, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se ha entendido han entendido la diferencia entre virus ADN y ARN? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Supongo que sí. Ya, está bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un tema que está de moda, que es lo que, con respecto a los virus, que son las infecciones por enterovirus, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cambio. El tema de enterovirus lo vamos a mencionar ahora y el tema de virus respiratorio lo vamos a mencionar en la siguiente viernes, ¿ya? ¿Qué más iba a mencionarles? Ah, ya. Entonces, a ver, un minutito. ¿Se nota mi pantalla, mi presentación? Sí, ya, ok. A ver, un minutito. Ya. Ya, entonces, los enterovirus es un grupo de virus en los cuales, se caracterizan como, el nombre puede ser un poco engañoso, ¿no? Uno diría que enterovirus se refiere a que son virus que están en el intestino y que por ende, pues pueden producir diarrea, ¿no? Pero enterovirus no se refiere a que son virus que produzcan diarrea, ¿ya? Ese es el primero. Los enterovirus son virus que se transmiten por vía fecal oral, pero los órganos a los que afecta no son los órganos del sistema digestivo. Generalmente afecta principalmente al sistema nervioso central, al tejido muscular, ¿ya? Entonces las enfermedades y a la piel, ¿no? Entonces, las enfermedades relacionadas con estos virus no tienen nada que ver, no tiene que ver la diarrea, ¿ya? Entonces, pasamos, ¿no? Son un subgrupo de virus de tipo ARN positivo, de cápside icosaédrica, sin envoltura, ¿no? Que pertenecen a la familia Picornaviridae. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho en la anterior presentación, ¿qué pasa con los virus que no tienen envoltura? Son virus desnudos, ¿no? Y estos virus desnudos, son resistentes ¿a qué? A las condiciones ambientales extremas, son resistentes al calor, a la desecación, son resistentes a los detergentes y al pH ácido, ¿no?
Entonces, este virus sobrevive el pH ácido del estómago, ¿no? Y por eso es posible que pueda subsistir y producir enfermedad. Como dice acá, posee la habilidad de infectar el tracto gastrointestinal y tejido linfoide con la consiguiente eliminación con las heces, aunque no produce enfermedad gastrointestinal, como dice acá. Estos virus se transmiten por vía fecal oral, producen varias enfermedades, entre ellas parálisis, meningitis aséptica, exantemas, miocarditis, pericarditis, enfermedad febril, ¿no? Y como ven, no menciona nada acerca de diarreas, ¿no? Tiene varios géneros en los que se incluye poliovirus, coxsackievirus, ecovirus, parecovirus y otros. Características del grupo, bueno, es un grupo muy numeroso, como pueden ver allí, ¿no? Está compuesto por los poliovirus con 3 serotipos, los coxsackievirus de tipo A con 23 serotipos, los coxsackievirus del grupo B con 6 serotipos, ecovirus con 32 serotipos, parecovirus 38, perdón, parecovirus 8 serotipos y otros enterovirus 4 serotipos, ¿no? Como pueden ver, es un grupo bastante numeroso. Los enterovirus son virus denominados picornavirus, que son muy pequeños, de 2 a 30 nanómetros, con viriones desnudos y simetría icosaédrica. Poseen RNA en sentido positivo, de cadena simple, unido a una proteína llamada BPG. Esta proteína BPG, que también la hemos visto en la anterior, en la anterior diapositiva, es la proteína que va a interaccionar con el ribosoma y que le va a permitir a la partícula de ARN viral multiplicarse, ¿ya? O mejor dicho, va a permitir traducirse y de ese modo dar lugar a la síntesis proteica. Disculpen. Tiene una cápside formada por 60 copias de 4 proteínas no glicosiladas que se les denomina BP1, BP2, BP3 y BP4, ¿ya? La estructura básica de la cápside es el protómero. 5 protómeros son colocados en cada uno de los 12 vértices del icosaedro para formar el capsómero de 60 protómeros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en el gráfico, ¿no? Cada uno de los círculos es una molécula de la cápside, como pueden ver acá. Aquí como que parece un enredado de color verde. Eso es el material genético del virus, ¿no? Es un virus RNA de cadena única. En un extremo contiene la molécula BPG, que es la que le permite iniciar la síntesis proteica, ¿no? La particularidad viene acá. Ustedes ven que la cápside está formada por círculos. Cada círculo es el protómero, ¿ya? Y el protómero está compuesto ¿de qué? De esta estructura tiene, ¿no? De una serie de proteínas denominadas BP1, BP2, BP3 y BP4. Entonces, cuando se juntan las 4 proteínas, da lugar a un protómero. Cada protómero rodea uno de los 5 vértices, ¿no? Del icosaedro, ¿no? Aquí podemos ver otro gráfico para que se entienda mejor, ¿no? Ustedes pueden ver acá en la vista, cada uno de estos es una de las esquinas, ¿no? Una de los vértices, ¿no? De este virus, ¿no? Entonces dice que son 12 vértices aproximadamente. Entonces, este es el vértice que vemos acá, ¿no? Tiene acá lo que se llama el protómero. Todo esto que ven acá ustedes es el protómero, ¿ya? Y este protómero tiene las 5 proteínas, BP1, BP2, BP3, BP4, ¿no? Perdón, todo esto es el protómero, ¿ya? Todo esto es el protómero y tiene las proteínas BP1, BP3 y BP4 que está en el interior, ¿no? Como pueden ver acá. Todos estos elementos es el protómero, ¿no? Y las proteínas. Además, posee una profunda depresión o cañón en su superficie, el cual posee sitio de unión al receptor. La replicación y ensamblaje ocurren en el citoplasma celular. Ojo que es un virus RNA y los RNAs generalmente o casi siempre se multiplican en el citoplasma. Cada ciclo infeccioso ocurre cada 6 a 7 horas, lo que conlleva a la lisis celular, ¿ya? Usa varios receptores del huésped, ¿no? Por ejemplo, en el caso de poliovirus utiliza el CD155, en el coxsackievirus, ecovirus, y enterovirus 70 utiliza el CD55, en el receptor ICAG1 utiliza el coxsackievirus tipo A, ¿no? Y así como pueden ver, hay una variedad
de receptores en la célula huésped para de acuerdo al tipo de enterovirus. Como estábamos mencionando, son resistentes al pH ácido, son resistentes a los desinfectantes, el alcohol al 70%, derivados fenólicos, éter y otros detergentes no lo afectan, ¿ya? Por eso es difícil de erradicar. Son efectivos contra los enterovirus, el formaldehído, ¿no? O cloro a 0,3 o de 0,3, 0,5 partes por millón. Si el virus se encuentra rodeado de material orgánico, puede sobrevivir mucho tiempo, ¿no? No se deseca tan rápido, no se degrada tan rápido. El glutaraldehído puede reducir su efectividad sin ser afectado por la materia orgánica. Características del grupo, como dice ahí, existe variación genética entre diferentes cepas, lo que hace que el individuo pueda volver a enfermarse por enterovirus. Perdón, los anticuerpos contra las proteínas de superficie son neutralizantes, ¿no? Y como pueden ver acá en el gráfico, tenemos los diferentes tipos de enterovirus, ¿no? Los diferentes serotipos, ¿no? Como pueden ver, ¿cuál es el grupo más numeroso? Ecovirus. Luego le sigue coxsackievirus tipo A, ¿no? Y los demás ya son en menor proporción. Los virus pueden ser aislados de cultivos celulares de primates, mostrando sus efectos citopáticos. Los virus Coxsackie, por ejemplo, se detectan más rápido cuando son inoculados en ratones recién nacidos, ¿no? El Coxsackie afecta el músculo esquelético, ¿no? Afecta el músculo esquelético, produciendo parálisis flácida y parálisis rígida, ¿no? La muerte. El virus Coxsackie-B afecta al cerebro, puede producir encefalitis y también como secuela produce espasticidad, ¿no? Espasticidad. El hombre es el principal huésped de la infección, ¿no? Los animales no están involucrados en la enfermedad humana, no hay vectores, no es una enfermedad metaxénica. Poseen una distribución mundial, siendo la infección asintomática lo más común. La proporción de personas infectadas que desarrolla la enfermedad es muy variable. No puede ser que el virus no sea tan virulento, que el virus que esté circulando sea del 2%, o que sea muy agresivo, y que sea del 100%, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de virus que está circulando, ¿no? También de las características del huésped, ¿ya? Cada cierto tiempo aparece una cepa dominante que puede repetirse en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009 al 2016 existía o predominaba en Estados Unidos el virus Coxsackie A6, ¿no? Luego lo siguió en el año, sucedió en 1962, ¿no? Con el ecovirus 9, que se volvió a repetir en el 65, en el 68 y en el 69, ¿no? Estos virus son más frecuentes en verano y otoño. La transmisión es fecal oral predominantemente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dentro del virus, ¿no? Después de la infección en la orofaringe, de 1 a 4 semanas, em, perdón, después de la infección, el virus persiste en la orofaringe de 1 a 4 semanas, para luego eliminarse por las heces de 1 a 18 semanas. Entonces, ¿cómo es este proceso? Lo que pasa es que cuando el virus infecta al individuo, el virus primero se multiplica en la orofaringe, ¿ya? Y las moléculas no, y los viriones liberados pasan pues al tubo digestivo. Entonces, como resiste el virus la acción del pH ácido, atraviesa el tubo digestivo y es eliminado con las heces, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya, el virus puede estar presente en secreciones respiratorias, saliva, esputo, secreción nasal, en secreciones de ampollas y en heces, ¿no? O sea, si la lesión es bien manifiesta, se sugeriría tomar alguna muestra. El virus es más frecuente en niños, existe un riesgo de transmisión alto en no inmunizados, o sea, en niños que no se han vacunado o adultos que no se han vacunado, y puede haber, perdón, cuando dice no inmunizados, en aquellos que nunca han tenido enterovirus, ya no hay una vacuna para enterovirus, son aquellos que nunca han tenido enterovirus, ¿ya? Perdón.
Puede haber transmisión materno-fetal y el periodo de incubación de este tipo de virus es corto, ¿no? Con respecto a la patogénesis, como pueden ver en el gráfico, la unión con el huésped se produce a través del cañón, o sea, hay una hendidura en la superficie del virus, que este está de acá, este es el cañón, ¿ya? En esa hendidura es donde se une el virus, ¿no? La unión con el huésped se produce a través del cañón, en la superficie del virus y el receptor celular que pertenece a las inmunoglobulinas, ¿no? Acá podemos ver cómo ingresa el virus, va a dejar es un virus desnudo, así que no deja las proteínas, sino ingresa con la cápsida entera, ¿no? Una característica de su replicación es que destruyen el complejo RNA mensajero CAP del hospedero, por lo que le permite ingresar su ARN en el ribosoma. Entonces, que lo que vemos que este ADN que se encuentra en el citoplasma, se está liberando, ¿no? Se produce la síntesis proteica, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Se produce una gran cadena de proteínas, las cuales se va partiendo, ¿no? Una parte, va hacia lo que son las proteínas, a lo que es la polimerasa, y otra parte va a lo que es, este, generar nuevas partículas, el ensamblaje, perdón, la formación de los viriones, los cuales se van a unir con las partículas virales que están presentes, ¿no? Que se han replicado, ¿no? De esa manera que la partícula viral más la cápside cerrada da lugar pues al virión, ¿no? Y ese es como se produce la patogénesis. Entonces no se olviden que el virus inhibe al CAP, el RNA mensajero CAP, que es el antiguo receptor, que es el receptor de la síntesis proteica normal en el individuo, ¿ya? ¿Dónde se replica primero este virus? Este virus se replica primero en las células epiteliales y tejido linfoide del tracto respiratorio y tracto gastrointestinal, ¿no? Se reproduce la viremia que puede afectar a otros órganos, ¿no? O tejidos como el sistema nervioso central, el corazón, el endotelio vascular y el hígado, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no? Primero se replica en las células epiteliales y tejido linfoide del tracto respiratorio y gastrointestinal, ¿no? Se produce una viremia. Cuando se produce la viremia, ¿no? A partir de estos tejidos, el virus se libera a torrente sanguíneo, puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, endotelio vascular, hígado, etc. El daño tisular se produce por una fase lítica de su replicación, ¿ya? O sea, el virus produce el daño en la célula huésped cuando la destruye, ¿no? Y el virus se libera. La respuesta inicial es de tipo IgM y dura 6 a 12 semanas. El daño secundario en el tejido puede deberse a un fenómeno inflamatorio, ¿no? La poliomielitis es la enfermedad más grave asociada a los enterovirus, ¿ya? También tenemos la enfermedad diseminada del recién nacido, meningitis aséptica, encefalitis, enfermedades respiratorias agudas, representan infecciones líticas, en las cuales se requiere el aislamiento y detección del virus. Las miopericarditis, nefritis y miositis, se diagnostican por detección del virus en serología, ¿ya? No es por un examen directo que han encontrado el virus, sino se basan en el estudio serológico, ¿no? A veces este virus pues se confunde mucho con algunos elementos del propio individuo, ¿no? A eso se le llama mimetismo molecular. En este gráfico se ve pues cómo es la patogenia de la infección por enterovirus. Como ustedes saben, el tejido diana infectado siempre será, ¿qué dice, no? El tejido diana infectado por el enterovirus determina la enfermedad predominante que provocará, ¿no? Entonces podemos ver acá, estos son los diferentes tipos de enterovirus, ingresan por la vía respiratoria, se llegan a la orofaringe y se replican, ¿ya? Ahí se produce una primera replicación, ¿no? A partir de ahí, lo que pasa es que el virus sigue bajando, ¿no? Ya está multiplicándose en la vía aérea superior, ¿no? Se elimina el virus por las heces también, ¿no? Y el individuo también puede volver, a tener perdón, tiene sintomatología, ¿no? Entonces, en esta etapa de la viremia primaria hay una circulación sanguínea de las partículas virales. Estas van a afectar al tejido diana. Este tejido diana varía, ¿ya? Varía de acuerdo al tipo varía al tipo de enterovirus que está afectando, ¿no? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A afecta produce hepatitis. El virus de tipo ecovirus, poliovirus y Coxsackie no se habían inscrito, pero
este, perdón, no los, los describen que producen cuadros de meningitis. También los virus de Policoxsackie están relacionados con encefalitis, ¿no? Y producen enfermedades paralíticas, sobre todo en aquellos que no están inmunizados, ¿ya? Recuerden el caso de la polio, ¿ya? El músculo también se ve afectado por estos virus, es muy curioso, pero producen pues exantema, angina, ¿no? Que son fenómenos inmunológicos, ¿no? De la piel. Y finalmente los ecovirus y Coxsackia que están relacionados a la enfermedad que ustedes conocen, ¿no? Que se habla mucho estos días, que es la enfermedad mano-pie-boca, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada tipo de virus, predomina el cuadro clínico, ¿no? No necesariamente todos producen la misma enfermedad exacta, ¿no? Los órganos que se afectan son variados. En este gráfico lo que se ve es cómo es la progresión del virus, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Ustedes pueden ver acá, esta es la respuesta de anticuerpos, ¿no? Que a medida que va aumentando significa que hay mayor cantidad de anticuerpos. Empieza en 4, miren, está más de 128, ¿no? Luego viene el aislamiento viral, ya sea en muestras de sangre, cultivos de sangre, heces, hisopado faríngeo, líquido cefalorraquídeo, que en inglés es CSF, ¿no? Cerebrospinal fluid, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Miren, el periodo de incubación del virus dura más o menos de 2 a 10 días, ¿no? Y en promedio, hay síntomas generales, dolor de cabeza, rigidez de nuca, ¿no? Esta es en esta fase es donde la enfermedad se manifiesta más, ¿no? Incluso dice que puede ser bifásico, o sea, que puede haber un grupo de síntomas predominantes en un día y estos, después de una mejoría parcial, vuelve a aparecer otro grupo de dominante de síntomas, ¿no? O cambian los síntomas, mejor dicho, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que el virus, ¿en qué muestra permanece más tiempo eliminándose? En muestras de heces, ¿no? Como pueden ver acá, ya pasó 2 meses y la serología indicaba que seguía, en la PCR indicaba que seguía positivo, ¿no? Los otros componentes dan menos persistencia, ¿no? De la enfermedad, como en sangre, que solo tiene que solamente en los primeros 2 días es posible aislar el virus, en orofaringe, que se puede aislar del 10 al 12avo, de 22avo día, y así en líquido cefalorraquídeo también se puede encontrar el virus, ya dijimos que produce encefalitis, ¿no? ¿No? Y finalmente vamos a ver aquí, perdón, lo que es la curva de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos neutralizantes, debe ser de tipo IgG, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la infección por enterovirus? Se utiliza la técnica de la transcriptasa reversa, ¿no? Que es recomendada por su rapidez, ¿no? Tenemos el cultivo viral, demora mucho, inoculación en ratoncitos, ya vimos, ¿no? Que los recién nacidos, ratones recién nacidos, si es cosa que afecta al sistema nervioso central, si es cosa que ve, afecta a lo que es los músculos, ¿no? La serología es importante antes de que aparezca lo que es la PCR, pues la serología era la técnica que se empleaba mucho para el diagnóstico. Se puede aislar el virus en hisopado faríngeo, rectal, heces, líquidos corporales, ¿no? Y en otros tejidos. Y se puede aislar en líquido cefalorraquídeo de 10 a 85%, ¿no? Va a depender mucho en qué momento estás tomando la muestra, como dices acá. Si tú tomas la muestra de líquido cefalorraquídeo muy temprano, cuando el paciente no tiene muchos síntomas, pues no vas a encontrar el virus. O si lo tomas muy tardíamente, cuando el paciente ya está mejorando, tampoco vas a encontrar al virus, ¿no? El aislamiento viral del hisopado faríngeo es altamente sugestivo, ¿ya? O sea, si tú encuentras virus en hisopado faríngeo, significa que hay replicación del virus en ese tejido y concuerda con la enfermedad. Pero si tú encuentras el virus en heces, no necesariamente indica que ese cuadro clínico sea por el virus, porque como ustedes saben y como hemos visto aquí en el gráfico, el virus puede estar presente en las heces mucho tiempo, ¿ya? Entonces, como está presente mucho tiempo, puede ser que hayas tenido la infección hace un año o no, y todavía podría salir positivo en heces, ¿no? Y sin que la enfermedad actual, ¿no? Que tiene, sea por eso, ¿no? A eso se refiere. Tratamiento y prevención no tienen tratamiento específico, existe vacunas solo para los que son pacientes que sufren de polio, ¿no? Se deben mantener las medidas de higiene personal y evitar
perdón, las medidas de cuarentena o aislamiento son relativamente inefectivas, ¿no? Entonces no hay antiviral. Solo uno de estos virus es el que se puede prevenir y es el virus de la polio, ¿ya? Yo sé que han escuchado alguna vez el tema de polio, ¿no? El polio es una enfermedad neurológica caracterizada por una parálisis flácida, ¿ya? Existen tres serotipos del virus de la polio. Afecta principalmente a niños menores de 5 años. El riesgo aumenta con la edad, ¿ya? Los casos de polio han disminuido más del 99% por la vacunación que se instauró en el año 1988, ¿no? La vacuna felizmente posee la inmunidad contra los tres serotipos de polio. En el 2016 apareció una nueva vacuna que es la vacuna oral del polio. Perdón, en el año 2016 se reportó que la vacuna oral del polio, OPV, contiene el tipo 2, fue retirada por una alta tasa de reversión. Es decir, se han descrito brotes de polio asociados al virus vacunal tipo 2. Entonces, ¿qué significa esto? De repente no se entiende mucho. La vacuna para el polio era una vacuna oral, ¿ya? Esta vacuna oral contiene virus del polio atenuados, o sea, son virus del polio que por fenómenos, o sea, les han subido la temperatura, les han pasado a un ambiente muy húmedo, muy seco, han perdido la capacidad de producir enfermedad, pero son contagiosos, ¿ya? Pueden replicarse, mejor dicho, en una célula huésped. Entonces, esa era la vacuna pues que se utilizaba en esa época para prevenir el polio. Lo que pasa es que se ha visto que en algunas personas con problemas inmunitarios, esta vacuna del polio puede producir enfermedad, ¿ya? Entonces se ha descrito casos de brotes de polio asociadas al virus vacunal tipo 2, o sea, a este virus de la vacuna, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? En realidad el virus de la polio actualmente no circula en nuestro país, pero por ejemplo, si hubo un caso en la zona no me acuerdo bien si fue Amazonas o Quito o Loreto, en el cual se reportó casos de polio, ¿ya? Pero se hizo la investigación epidemiológica y se concluyó que era un polio por la vacuna, ¿ya? Es raro, pero en nuestro país hemos tenido algunos casos, ¿no? Y a veces la complicación es más grave, ¿no? Se cree que 10 millones de casos de parálisis, que se cree que hay 10 millones de casos de parálisis inducida por polio y 0,5 millones de muertes que han sido prevenidos desde el año 1988. ¿Qué pasó en el año 1998? Se inició la vacunación contra la polio, ¿no? Ese es el hecho fundamental. Ya, patogénesis, como ya dijimos, es un enterovirus. La vía de transmisión es fecal-oral, como pueden ver acá. El virus es ingerido, ¿no? Este virus ingerido va a afectar al tejido linfoide asociado, ¿no? Adyacente al tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, tonsilas, placas de Peyer, ¿no? Se cree que el virus invade a las células M, ¿no? Y se replica en los monocitos, ¿no? Esto no está muy claro todavía. Afecta a los nodos linfáticos regionales, el virus se sigue replicando y pasa al torrente sanguíneo, ¿no? En el torrente sanguíneo se produce la viremia. Esta viremia a través del torrente sanguíneo es donde llega al sistema nervioso central y donde se aloja en las astas anteriores, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Y ahí es donde se produce la enfermedad, ¿no? En las astas anteriores. Hay un grupo de partículas virales que van a llegar a zonas más alejadas del intestino y van a ser excretadas por las heces, ¿no? Y con eso se cierra el ciclo. Entonces, ya dijimos, ¿no? Resumiendo, el virus ingresa a la orofaringe, se multiplica en la mucosa, puede ser en la mucosa de la garganta o puede ser en la mucosa del intestino. Las secreciones orales son deglutidas para luego multiplicarse en el intestino. El receptor de este virus es el CD155 o llamado PBR. Luego de la replicación primaria en la vía respiratoria alta e intestino se produce la viremia, ¿no? Después de la replicación en intestino. Ahora, el virus ingresa al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica. Es posible que este proceso sea favorecido por la dilatación de los capilares de los centros motores en el asa anterior de la médula espinal. ¿Qué es lo que pasa? Que de todos los componentes de la médula espinal,
los vasos sanguíneos que están ubicados en el asa anterior se dilatan más, entonces hay más aporte de sangre y probablemente eso justifique que sean las estructuras que más se dañen por la presencia del virus, ¿no? Cuando el virus produce la viremia o invade el resto del organismo, pues se depositan en grandes cantidades acá. Estos son, estos no está en colores, es una lámina de histología en donde se puede ver, que hay una infiltración de las neuronas del asta anterior por este virus, ¿no? Otra vía es a través de la vaina de los nervios periféricos o vía axonal, que no es la más frecuente en nuestro país, ¿no? Nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, no tenemos polio desde hace muchos años, ¿no? Otra forma por la que el virus llega es por los nervios periféricos y el virus, ¿cuál es la característica del virus? Que destruye las neuronas motoras, ¿no? Ese es el problema. ¿Cuál es el cuadro clínico de la enfermedad? Del 80 al 90% de las infecciones por este virus son infecciones subclínicas o infecciones muy leves. O sea, la mayoría de las personas van a estar tranquilas, van a estar bien, ¿ya? Inicialmente pueden manifestar síntomas como flu-like, ¿no? Dolor de garganta, malestar general, fiebre, cefalea, náuseas, dolor abdominal. El periodo de incubación es de 4 a 35 días, hasta un mes. Cuando pasa esta etapa del flu-like, se producen tres tipos de enfermedad. La primera es la poliomielitis abortiva, que es una enfermedad febril de 2 a 3 días de evolución sin síntomas del sistema nervioso central. O sea, es la presentación más benigna de la enfermedad, es la que el 80-90% tiene, desarrolla, ¿ya? Enfermedad febril de 2 a 3 días de evolución sin síntomas, sin compromiso del sistema nervioso central. Luego viene la meningitis aséptica, o llamada también poliomielitis no paralítica, ¿no? Se caracteriza se agrega al primer cuadro clínico signos meningios y es de buen pronóstico. O sea, vamos a tener dolor de faringio, malestar general, fiebre, cefaleas y aparte de ellos signos meningios. A ese cuadro se le llama meningitis aséptica o poliomielitis no paralítica, ¿no? Porque la poliomielitis paralítica es la forma más grave de la enfermedad que afecta a menos del 2% de los infectados, precedido por enfermedad leve, que luego aparecen signos meningios y parálisis flácida, asimétrica, sin pérdida sensorial. ¿Qué quiere decir? O sea, empieza este daño en las neuronas motoras del asta anterior, pues va a producir una pérdida del movimiento, ¿no? El individuo no tiene fuerza, ¿no? Entonces, a eso le llamamos parálisis flácida, ¿ya? El individuo mantiene la vía sensorial, entonces el individuo no pierde la capacidad de sentir el dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La magnitud del compromiso es variable, los casos graves son con afectación de las cuatro extremidades y del tronco encefálico, ¿no? La recuperación, ahí puede haber algunos individuos que se pueden recuperar hasta 6 meses, ¿no? Pero si el individuo no recupera hasta antes de los 6 meses, el pronóstico es malo. Significa que ya definitivamente va a quedar con la parálisis. Para la prevención de esta enfermedad, primero hay que ver acá el gráfico, ¿no? Este grafiquito es del año, es de evidencia, miren acá, vacuna, total de casos asociados a vacunación, ¿no? Perdón, vacuna asociada y total de casos. Entonces, la vacuna se empezó a usar a partir del año más o menos 1988, como pueden ver aquí. Entonces, desde que se instauró la vacunación, los casos de polio han ido cayendo en Estados Unidos. Prácticamente es una enfermedad que ya no se presenta allá, ¿no? Entonces, este gráfico muestra, ¿no? Cómo es antes de la vacunación o del uso de la vacuna y cómo es después, ¿no? Cada una de las barras son casos de polio, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos la prevención? Existen dos tipos de vacunas contra la polio. La vacuna de virus inactivado o muerto, llamado IPV tipo SALC, induce anticuerpos en 98% y son de tipo IgG. Y luego tenemos la vacuna de virus atenuado oral, ¿no? O vacuna oral llamado OPV tipo Sabin, ¿no? Como paradoja nomás, Sabin era un investigador ruso y Sal es un investigador anglosajón.
Induce anticuerpos en 95%, es de tipo IgA y tiene el fenómeno de rebaño, ¿ya? No sé si han escuchado, chicos, alguna vez qué es el fenómeno de rebaño. ¿Alguno ha escuchado? No, No, no han escuchado. Ya. El fenómeno de rebaño es el siguiente. Ya dijimos que había una vacuna de polio que podía producir enfermedad, ¿no? Y que hace unos años fue un problema en el Perú porque se reportaron casos. Esta vacuna es la de virus vivo atenuado llamado Sabin. Entonces, al ser un virus vivo atenuado, no significa que el virus esté muerto. El virus infecta al hombre y se puede replicar. Entonces, como la enfermedad es una enfermedad que el individuo elimina por las heces, este virus también pues se elimina por las heces, ¿no? Se elimina por las heces y lo que pasa es que como en los jardines, en las cunas, en las guarderías, los niños pequeños no son, son difíciles de que guarden las medidas de higiene, pues se ha visto que si tú vacunas a un niño en un salón, la mayoría de los otros niños van a desarrollar anticuerpos contra la polio sin que tú los hayas vacunado. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque seguramente ha habido transmisión fecal oral de la vacuna, del virus de la vacuna, entre todos los individuos del jardín, del salón, ¿no? Eso es lo que ha pasado. A ese fenómeno se le llama fenómeno de rebaño. Entonces, ¿por qué es bueno? Porque no necesitas vacunar a todo el salón, solo vacunas a unos cuantos y esos cuantos se encargarán de transmitir el virus y producir la inmunidad a todo el salón, ¿no? A todo el grupo, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno del rebaño. Eso es lo que se ve con esta vacuna tipo Sabin, tipo polio bioral, que es bastante interesante, ¿no? La otra vacuna es intramuscular, no, y es para cada individuo, no se produce este fenómeno que se ve con la vacuna tipo Sabin, ¿no? ¿No? Entonces, son algunos alcances interesantes acerca de la vacunación. Ambas contienen los tres serotipos, o sea, ambas vacunas es para los tres serotipos. Ya mencionamos, ¿no? Existe el polio inducido por vacuna. La polio inducida por vacuna oscila entre 1 en 2,4 millones de dosis distribuidas, ¿no? O sea, es rarísima la presencia de esta enfermedad, ¿no? De esta complicación. Con respecto a los otros coxsackievirus, ecovirus y enterovirus, bueno, como dice acá, la epidemiología y patogénesis es prácticamente la misma que los poliovirus, ¿ya? Tiene predilección por las meninges y no por el tejido del sistema nervioso central, excepto enterovirus 71, que sí produce encefalitis, ¿no? También se les llama enterovirus no polio. Causa de 10 a 15 millones de infecciones con miles de hospitalizaciones en Estados Unidos. Las manifestaciones de la infección son variadas, la mayoría son infecciones subclínicas o producen una enfermedad leve similar al resfrío común. ¿Se pueden producir brotes con enfermedad letal? Sí, pero es esporádico, es algo raro, no es muy frecuente. Aquí tenemos este cuadro, bueno, como pueden ver es un cuadro un poco largo, la idea no es que se lo memoricen, pero dense cuenta todas las enfermedades que producen estos virus, ¿no? En los coxsackievirus pueden producir meningitis aséptica, encefalitis, pueden dar debilidad muscular y parálisis, pueden dar ataxia cerebelar, la enfermedad mano-pie-boca, esta es la terminología en inglés, ¿no? Pericarditis, miocarditis, mialgia epidémica, pleurodenia, problemas respiratorios, conjuntivitis y ha habido algunos casos de sepsis, ¿no? De enfermedad generalizada, sobre todo en neonatos, ¿no? Entonces, como pueden ver, este es el espectro de enfermedades que están relacionadas con estos virus, ¿no? Coxsackie, ecovirus y enterovirus. Y por ahí, si se han dado cuenta, no menciona que haya diarrea, ¿no? No hay diarrea, ¿no? No es la infección asociada a estos virus. Ya, no se olviden eso. Por más que sea enterovirus, no producen diarrea. Las manifestaciones clínicas, bueno, luego de un periodo de incubación de 2 a 10 días, pueden producirse cuadros respiratorios, con fiebre, ras dérmico, lesiones orales y dolor muscular. Otros síndromes descritos han sido conjuntivitis, meningitis, enfermedad mano-pie-boca, miocarditis, pericarditis, ¿no? Y en neonatos puede producir sepsis, lo que hemos visto en el cuadro. Los enterovirus son la causa más frecuente de infecciones virales del sistema nervioso central, siendo la meningitis aséptica el síndrome más frecuente.
La miocarditis está asociada a lo que es el Coxsackie tipo B. La enfermedad mano pie boca se asocia a Coxsackie A16 y enterovirus 71. Ya, estos son los responsables de la enfermedad mano pie boca. Pueden producir exantemas que simulan otras enfermedades, sí se ha visto también, ¿no? Ahí te lo vamos a mostrar. Aquí, por ejemplo, esta es una enfermedad mano pie boca. Si lo miran con detenimiento, aquí en la zona de la palma hay como una especie de vesículas, ¿no? Esas vesículas corresponden pues a esa presentación de la enfermedad. Se producen estas vesículas o erupciones, como le llaman, en manos, en los pies y en la boca, ¿no? Hay otras manifestaciones como la herpangina, que es una infección del paladar y amígdalas con vesículas y pápulas blanquecinas. Esta no tiene nada que ver con la enfermedad mano, pie, boca. Dura 1 a 2 semanas y es producida por Coxsackie virus de grupo A. También tenemos la mialgia epidémica, así se le llama, mialgia epidémica, pleurodinia o enfermedad de Bornholm, que se caracteriza por fiebre, dolor abdominal, torácico intenso, dura 14 días y está relacionado con el Coxsackie virus del grupo B, ¿ya? Enfermedad de Bornholm o pleurodinia, Coxsackie virus B. Los enterovirus 70 está asociado con conjuntivitis hemorrágica y los enterovirus 71 se ha asociado a enfermedad paralítica. Otros virus Coxsackie del grupo B se dice que pueden estar asociados a nefritis, artritis, polimiositis, diabetes mellitus tipo 1. Se habla de de una activación del sistema inmune, ¿no? Que sería responsable de producir estas alteraciones. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un caso de herpangina, ¿no? Aquí está, ¿no? Se pueden ver las lesiones en la cavidad oral, ¿no? Y con eso terminamos. ¿Ya? Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ya, ok. Espero disculpen, voy a dejar de compartir. Ya. El tema es fácil, ¿no? Lo que tienen que acordarse bien es el polio. Polio es la enfermedad central. La enfermedad no pie boca no trae muchas secuelas. Yo sé que actualmente está viendo lo que es esta suspensión de algunas clases en algunos salones, ¿no? Se está haciendo fumigaciones, está viendo una mayor cantidad de casos de enfermedad no pie boca. Felizmente no es una enfermedad que produzca mortalidad. Sí puede producir, ¿no? El paciente se siente mal, las lesiones pueden ser dolorosas, y eso puede generar ausentismo escolar, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero no se espera que hayan casos graves, ¿no? Pues habría que tener en cuenta eso, ¿no? Este tipo de virus, del enterovirus, era muy frecuente en países desarrollados. Bueno, eso no significa que Cusco esté ahora mucho mejor que antes. Los problemas existen y no se ha hecho mucho al respecto, pero significa que estamos conviviendo con patologías del mundo desarrollado y también tenemos nuestras patologías por nuestras carencias, ¿no? Sanitarias, ¿no? Y del sistema de salud, ¿no? Por eso, ¿ya? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cuántos quedan? 7 más 16 son 23, ¿no? Ya. Sí, y lo diría. Sí, yo lo voy a subir más ratito las diapositivas. Sí, eso nada más va a ser micología, ¿no? Que son, creo, 4 temas, ¿no? Los seminarios, por favor, envíenmelos, a la delegada me los envía. Y lo diría. Y ese es el primer examen. Ya, ok, muy amable. Ya. A ustedes, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Buen fin de semana.